Despoblación. Despoblación, despoblación, despoblación. Luchar contra la despoblación. Desde luego estamos ante un problema pavoroso. Es un problema compartido. Pérdida de población. Llueve en el único infierno con hielo. El poner en el debate nacional el reto demográfico. En el campo amarillo de Antonio Machado. La despoblación. Ni una sola solución. Soledades y vientos tirando del carro. Usted pierde población y si pierde población es que gobierna mal. Mentira. Fracasamos cada día, señor presidente. A la despoblación. La despoblación. Al gran mal de la despoblación. Combatir la despoblación. Contra la despoblación. Aquí no busques oro si no lo da el cielo. Frenen la despoblación. Ni timón ni timonel. Realmente tenemos un reto demográfico. Y de cereal. Se pueden hacer muchas cosas. Una situación de despoblación. Que de forma inmediata ponga en marcha un plan. Miedo hacia el miedo del mundo. La despoblación. Tenemos que crecer en población. Hemos perdido más de 100.000 habitantes en los últimos años. Que no llega a más. Parece dramática esta situación. Los primeros, una vez más, en pérdida de población. Como la despoblación o la dispersión de la población. Ya van quedando vacíos los pueblos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lo acaban de escuchar. La despoblación está más presente que nunca en la agenda política. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística revelan que desde el año 2008 Castilla y León ha ido perdiendo vecinos año tras año hasta llegar a perder 125.000 habitantes. Hoy queremos preguntarle a los políticos si ese éxodo rural tiene solución y queremos trasladarles los problemas que tienen quienes viven en los pueblos. Problemas, por ejemplo, relacionados con la vivienda, con el trabajo, con el acceso a Internet o los servicios básicos como la educación o la sanidad. Para hablar de todos estos asuntos nos acompañan aquí en el plató José Manuel Fernández Santiago del Partido Popular, Virginia Barcones del Partido Socialista, Natalia del Barrio de Podemos, David Castaño de Ciudadanos, José Sarrión de Izquierda Unida y Luis Mariano Santos de la Unión del Pueblo Leones. Vamos con la pregunta del millón, si les parece. ¿Castilla y León está a tiempo de solucionar este problema? ¿Hay futuro para los pueblos? El Gobierno lleva intentándolo muchísimos años, pero bueno, al final ese esfuerzo, esas inversiones parece que no se traducen, ¿no? O el problema, por lo menos, persiste. José Manuel, le pregunto a usted. Bueno, este es un desafío permanente de nuestra comunidad autónoma y es grave, como se ha dicho en ese vídeo, pero no es nuevo. Entre el año 50 y el 75 se perdió 1 millón de personas en Castilla y León y sobre todo no es un problema que te pongamos solamente en Castilla y León, ni es nuevo ni es solo nuestro, porque todo el centro de España, todo lo que es la España interior, pues está con un problema de despoblación gravísimo que la propia ministra que vino por aquí hace poco ha hecho que diga que esto es un problema de Estado, es un problema de todos. Se exige una estrategia a nivel español en la que todos tenemos que dejar de tirarnos los trastos a la cabeza con este problema y asumirlo como lo que es, y sobre todo una estrategia europea, porque Europa tampoco es ajena a este enorme problema de la despoblación. Sí, siempre se está a tiempo. Pero le diré que estamos empezando a tener algunos datos, y lo digo porque se han visto hace poco los datos estadísticos, donde la inmigración empieza a ser, nosotros tenemos un saldo migratorio por primera vez positiva desde el año 2008. Era negativo en el año 16, eran 6.000 personas, en el año 17 4.000, el año pasado fueron 1.700 y este año hay 176 nuevos saldos migratorios positivos. ¿Qué quiere decir? Que si se hacen las cosas como se han venido haciendo, con un crecimiento económico del 3,4 el semestre pasado, del 3,1, hay una esperanza. Pero en cualquier caso, este es un problema que tenemos que abordar entre todos, dejándonos de tirar el problema a la cabeza y haciendo políticas con las que ha dicho y los que se establecen en esa estrategia, que luego podremos comentar, porque en eso vamos a estar, yo creo, todos de acuerdo. Lo decía usted, no es un problema único de Castilla y León y exclusivo de esta comunidad, aunque sí que es la comunidad autónoma que más habitantes ha perdido, 17.000 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística. Es una tendencia general en España, también en Europa, y eso nos llevaría a pensar que no es un problema, que no es culpa, ¿no?, del gobierno de turno. Bueno, yo creo que sí que hay solución, pero desde luego con un cambio de rumbo. Lo que no podemos desconocer es que la mitad de ese problema nacional la tiene
la misma comunidad autónoma, y la mitad de ese problema lo tiene Castilla y León. ¿Por qué lo tiene Castilla y León? Porque se han concentrado, se han dado todos los factores: baja densidad, pérdida continuada de población, emigración de la gente joven, entre 30 y 40 años nuestra población activa es la que más se va de nuestra comunidad, envejecimiento, baja natalidad y la comunidad autónoma que peor retiene a la población inmigrante. Por lo tanto, en el ámbito de las competencias autonómicas, en el ámbito de la capacidad política que tiene nuestra autonomía, desde luego que algo tendrá que decir la comunidad, en conjunción con otras administraciones, con Europa, con el Gobierno de España, con la participación de las entidades locales, pero querer desconocer que los datos objetivos, que las proyecciones del INE dicen que la mitad de la población que va a perder España y que está perdiendo España la pierde Castilla y León, yo creo que es una de las causas fundamentales de por qué en Castilla y León nos ha ido así, porque quien ha tenido la responsabilidad política de gobernar esta comunidad empezaba sus agendas contra la despoblación negando el problema de la despoblación, y así pocas soluciones se encuentran. No se puede creer en ninguna parte, porque si es así, decir que aquí es el gobierno del Partido Popular es tanto como decir que en Aragón sería responsabilidad del gobierno del Partido Socialista, o que Castilla-La Mancha sería responsabilidad de los gobiernos del Partido Socialista y Podemos, que están allí. Entonces negamos las proyecciones del INE, que además lo niego absolutamente. Las proyecciones yo 2016, creo que eso no es el camino. Bueno, pues yo creo que a los debates tenemos que venir un poco informados. Es decir, el INE hace unas proyecciones 2016-2031 donde dice que la mitad de la población que va a perder España la pierde Castilla y León. ¿Cuál es la realidad? Que los resultados objetivos han sido todavía peor que las proyecciones del INE. Entonces yo le pregunto, ¿la mitad de la población que pierde España no la está perdiendo Castilla y León? No solo no lo acepto, sino que creo que la modernización que se ha producido aquí, tanto el cambio del sector agrario, que tenía 220.000 empleos y ahora son 60.000, para producir el 24% igual, y el cambio del sector industrial, gracias a los acuerdos que hemos tenido entre todos, y que tiene ya 20.000 puestos de trabajo más, supone el gran cambio de modernidad que supone que eso que usted dice de que la mitad de la población no va a ser verdad. Y los datos estadísticos son... Si les parece, vamos a seguir dando, vamos a abrir el debate, porque no solo está aquí en este debate el Partido Popular y el Partido Socialista. El saldo migratorio es positivo por primera vez desde el año 2008. Vamos a abrir el debate, vamos a abrir el debate. Natalia. Bueno, nosotros creemos que sí que hay futuro, pero hay que replantearse cómo se han venido aplicando las políticas. Lo primero es afrontar que tenemos un problema, como dice el portavoz del Partido Popular, o como hemos visto con portavoces nacionales del Partido Popular. Es verdad que es un problema compartido, pero tenemos que hacer autocrítica y, tanto que le gustan las estadísticas al Partido Popular, reconocer que Castilla y León es la primera comunidad de España que pierde población. En segundo lugar, después de hacer autocrítica, hay que mirar si las políticas que se han estado aplicando hasta el momento han sido efectivas y hacer una evaluación de las políticas que se han venido aplicando en torno al empleo, a la sanidad, a la educación, etcétera. Y a partir de ahí empezar con nuevas propuestas, porque estamos viendo que las anteriores no funcionaban. Y en tercer lugar, hay que llamar a las cosas por su nombre. Hemos visto ahí la evolución de cómo el Partido Popular empezó llamándolo despoblación y ha acabado llamándolo reto demográfico. No es un reto demográfico, se llama despoblación. David. Bueno, yo creo que lo primero es siempre ser sincero. Es verdad que es un problema europeo, hay muchas regiones de Europa que están afectadas. Es absolutamente cierto que la comunidad más afectada es Castilla y León, pero tampoco hay por qué buscar culpables dependiendo de quién gobierne. Eso es cierto, es un problema estructural que se debe abordar con soluciones nuevas, es decir, hay que reformar la administración, hay que llegar con lo poquito que tenemos o con lo que tenemos, hacer reingenierías de lo que tenemos para llegar a más sitios. Con lo que tenemos, el primer punto es avanzar y abarcar más. Y luego tener políticas expansivas. Y cuando hablo de expansivas hablo de la economía, porque si no hay empleo es absolutamente imposible fijar población. Ahora vamos a hablar de empleo, pero vamos a seguir preguntando. José. Sí, lo primero que hay que decir es que el diagnóstico es muy pesimista. Es decir, estamos hablando de que Castilla y León cayó un 0,7% de población el año pasado, mientras España crecía, porque España subió un 0,28%, por lo tanto no es una tendencia estatal. Hemos perdido 64 habitantes por día, lo que significa 7 personas por provincia y día. Cada día, esto es imaginárselo,
más de un autobús abandona nuestra comunidad, que es una cosa seria. Por ejemplo, la provincia de Ávila está en las cifras poblacionales de 1857 y esto está pasando de manera sistemática en muchas provincias. Y yo creo que ha sido fruto de una decisión política. Es decir, a mediados de los años 80, la Junta de Castilla y León encargó un ambicioso programa de comarcalización dirigido a revitalizar económica y política y socialmente cada comarca de esta comunidad. Y hubo una decisión política de enterrar ese plan en un cajón como tantos otros. Ha habido una decisión política de no potenciar esta comunidad y de situarla como una comunidad de segundo en el marco de nuestro país. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, reconocer las cosas y desde luego hacer un cambio en la política. Luis Mariano. Sí, bueno, yo siempre que oigo hablar de despoblación, siempre que se surge el debate, lo primero que creo es que tenemos que tener claro cuál es el problema. Y a veces en estos debates se suele normalizar la situación y se suele llegar a conclusiones de este es un problema europeo, este es un problema nacional, este es un problema de la comunidad autónoma. Y yo creo que para tener un diagnóstico claro tenemos que saber exactamente en qué sentido y cómo está afectando a los determinados territorios, no solo de esta comunidad, sino de España, ¿no? Si empezamos por negar que esta comunidad autónoma o que lo que es la región leonesa, en este caso, lo que sería León, Zamora y Salamanca, son los territorios más afectados por la despoblación, comenzamos a tener muchos problemas para hallar la solución. Si por otra parte también empezamos a decir que el problema no es de las políticas que hasta este momento se están desarrollando, también estamos engañando a la gente. Es decir, yo no voy a hablar si solamente es un problema de la comunidad autónoma o del Partido Popular que lleva 35 años gobernando esta comunidad autónoma. Probablemente también tendrá su responsabilidad el Partido Socialista que ha estado gobernando este país. Y probablemente entre ambos tendrán, en ese bipartidismo que estamos acostumbrados a soportar en estos gobiernos, sobre todo nacional y autonómico, probablemente tendrán su parte de responsabilidad, pero hay que entender que cuando alguien ha tomado unas decisiones políticas y no se ha conseguido evitar el problema, no se puede uno sentar y decir, bueno, es estructural, no podíamos hacer otra cosa. No, aquí existen una serie de problemas y existen una serie de responsabilidades y debemos de empezar a asumirlas para intentar cambiar las políticas. Si no... Vamos si les parece, a lo concreto, a las necesidades, a los problemas que tiene la gente. Nos los decían ellos mismos, vecinos de diferentes municipios que hemos ido recorriendo en un reportaje que hicimos hace apenas un mes en este programa. Por ejemplo, necesidad básica, el empleo, tener un trabajo. Estos nos decían. ¿Qué hace falta para que la despoblación no siga su curso y terminen muchos pueblos abocados al cierre? Pues principalmente trabajo y facilidades aquí en las zonas rurales. El problema no es solo la despoblación, es quién se va. Y si se van las personas en edad de trabajar, las mujeres, ¿quién queda para construir el futuro del medio rural? Una vez ya de que el ganado empezó a fallar y todo, también se ha notado muchísimo. Pues oye, antes había mucho más jaleo, porque sin querer venían camiones y... Había trabajo. Había trabajo y ahora no le hay. No tenemos ninguna bonificación de ningún tipo y la seguridad social siempre es muy alta, pues bueno, los módulos que se pagan también son muy altos. No hay bonificaciones de ningún tipo, dice esta autónoma, esta vecina de un pueblo. No sé si hay que compensar de alguna forma a la gente que decide dar ese paso y marcharse al pueblo a trabajar. Sí. Y abrir un negocio. Evidentemente, vamos a ver. Es lógico. El drama, vamos a ver, la gente no va a vivir al medio rural, aunque habría que decir que el problema de la despoblación ya no es solo rural, es decir, el problema de despoblación de la comunidad también es urbano y está pasando en las capitales de provincia. Lo que pasa es que en el campo muchísimo más y de manera más grave. Y para irse a vivir al medio rural hacen falta dos cosas, empleo y servicios públicos, principalmente tres, sanidad, educación y transporte. Y por ahí es por donde hay que empezar. Evidentemente eso significa que hay que hacer bonificaciones para la gente que realice cualquier tipo de actividad, siempre que sea, lógicamente, en el marco de un desarrollo sostenible. Significa que hay que hacer planes de empleo, de creación de impulso de empleo público y un plan de impulso comarcal ligado a las potencialidades no deslocalizables de cada comarca. Eso es lo que habría que hacer. ¿Están todos de acuerdo en esas bonificaciones fiscales, exenciones? Yo creo que hay que poner en su justo término lo que se acaba de decir. Efectivamente, la creación de empleo es una de las claves. Y para eso está la estrategia, la segunda estrategia que hemos pactado con los sindicatos dentro del diálogo social y que ha puesto de manifiesto las dos grandes fortalezas. Una, en Castilla y León se está creando empleo. Se está creando empleo a unos ritmos extraordinarios. Es decir, nosotros no tenemos... es lo que dicen los vecinos. Sí, sí, digo, lo voy a explicar. Se han creado casi 70.000 empleos desde la peor de la crisis. Había un 23%
de paro y ahora hay un 11% de tasa de desempleo. Eso es una realidad. El problema es que el empleo que se crea no siempre está en las zonas rurales y, como se ha dicho, en las zonas rurales hay que crear empleo con una política fiscal que sea discriminatoria en positivo y además, y se ha dicho aquí, en fundamental, la prestación de los servicios. Yo llevo mucho tiempo y la Junta de Castilla y León ha hecho un esfuerzo en el territorio más extenso de España para llevar una de las mejores sanidades de España, el gran esfuerzo en la escuela, que sigue teniendo unidades con 4 alumnos, se ha hecho en Castilla y León. El servicio de transporte, a través del transporte a la demanda, se ha hecho en Castilla y León. Y se ha llegado a poner centros de atención primaria hasta en municipios que tienen muy pocos habitantes, menos de 50, 1.400 municipios. Es decir, los consistorios locales de Castilla y León son más que ninguna parte. Luego hablaremos de la sanidad y la educación. El esfuerzo que se ha hecho, y acabo, creo que es este ese. es el problema. Eso no se puede negar. Ya no solo que el Partido Popular niegue los datos oficiales, sino que en sus propias intervenciones se ve cuál es el problema de Castilla y León, y es que quien la ha gobernado vive ajeno a la realidad. Es decir, en ese mundo ideal en el que cada mañana crean tantos puestos de trabajo y hay tan buenos servicios públicos, ¿por qué la gente no quiere o no puede vivir en Castilla y León? Y es porque estáis absolutamente alejados de la realidad. Por una parte, es necesario diversificar la economía rural. Es necesario que hagamos que toda esa riqueza natural, cultural, patrimonial que hay en cada uno de nuestros pueblos la convirtamos en oportunidad de generar empleo y de poder asentarse en el territorio. Al final es una cuestión de derechos y oportunidades de las personas, de que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en esta comunidad. Y hablar de la sanidad en el medio rural de esa manera... Luego hablamos de la sanidad. Es que vivís en otro mundo, en otra dimensión tenéis que vivir. El que hay que solucionarlo y hay que generar empleo, está claro, creo que todos... Sí, por eso cada mañana tenéis una manifestación de alguna comarca de esta comunidad autónoma reclamando una sanidad digna y de primera para los ciudadanos del medio rural. El barómetro de sanidad del Ministerio de Sanidad nos pone la 5ª comunidad de toda España. Otra cosa es la política, que estamos en vías de electorales. Me gustaría decir que para arreglar los problemas hay que saber escuchar. Se le acaba de decir por parte de los vecinos que es necesario crear empleo y el Partido Popular dice que se han creado 70.000 puestos de trabajo. Que 70.000 empleos, que habría que ver qué tipo de empleos, porque en realidad lo que son 70.000 contratos, cada 30 contratos por persona que van encadenando contratos y entonces es precariedad. Por lo tanto, ahí han dado la clave. Se necesita. ¿Quién se va del medio rural? Principalmente jóvenes y mujeres. Los planes de empleo local no están adaptados para las mujeres en el medio rural ni para los jóvenes. El plan de garantía juvenil tampoco está adaptado para el medio rural. Habría que adaptar el plan de garantía juvenil. Se tiene que tener en cuenta a los autónomos que se quieren instalar en el medio rural. Para eso hace falta una serie de medidas, como por ejemplo Internet, que se comentaba anteriormente. Reforma fiscal para los autónomos que se quieren instaurar en el medio rural. Creo que son medidas obvias, pero se necesita escuchar para poder aplicar medidas que sean efectivas. Si la gente dice que falta empleo y el Partido Popular dice que no, pues entonces es evidente que hay un problema de entendimiento o de falta de escucha. Nos decían los vecinos falta empleo y también unos ganaderos nos hablaban de una excesiva burocratización. Claro, yo creo que esa es la clave, ¿no? Primero, no puedo evitar pasar por encima. Si se está creando tanto empleo, ¿por qué seguimos perdiendo población? Es decir, si ese es el pilar fundamental para evitar la despoblación, ¿por qué aún creando empleo se está perdiendo tanta población? ¿No? Porque probablemente es una de las cosas importantes, pero sobre todo el mantenimiento de servicios e incluso lo que tú comentabas ahora mismo, es decir, ¿por qué nuestros ganaderos dejan la actividad? ¿Por qué? Probablemente porque en algunos casos incluso se les incentiva también para dejarlo, ¿no? Pero ¿por qué ellos se van de los pueblos? Y lo más importante, es decir, algo tiene que estar fallando en lo que es el mantenimiento de servicios cuando, según el portavoz del Partido Popular, se está creando empleo y la gente se sigue yendo. Es decir, a la gente en los pueblos, y yo creo que la mayoría de nosotros lo conocemos perfectamente porque formamos parte de esa comunidad rural, desde luego la gente cuando se va no se va por un capricho, por una cuestión puramente formal, se va única y exclusivamente porque no tiene los servicios y no tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto vital conjunto y global que le permita desarrollarse. Y si se va por algo de eso, desde luego tenemos que empezar a aceptar que tenemos muchos déficits. Y decía Virginia, y yo creo que ahí tenemos que coincidir todos, que el tema sanitario es una cuestión fundamental. Y no se puede decir que la sanidad de Castilla y León vaya bien. Esto es una... David. Bueno, hablando de forma general, lo que sí que tenemos que admitir es que el tejido industrial de Castilla y León es poco denso, está muy polarizado. Se crean puestos de trabajo en diversas provincias donde hay un músculo importante.
En el resto de la comunidad no, porque no hemos sabido adaptarnos pues, a esa nueva agricultura que requiere menos puestos de trabajo, a esa nueva ganadería, etcétera, etcétera. Hablar de empleo en nuestros pueblos es muy difícil porque no es lo mismo Soria que Salamanca, no es lo mismo León que Ávila. Por lo tanto hay que tener planes específicos, ver exactamente en qué estamos fallando en las diversas comarcas, en las diversas provincias y sobre todo abandonar esos planes de empleo que son más bien de aguantar, precarios, coyunturales, que son para 3 meses que se dan a los alcaldes de los pueblos, que vienen bien, pero al final lo que crean es simplemente 3 meses de un puesto de trabajo precario y poco más. Ese empleado, si es joven, en cuanto pueda se va a ir del pueblo. Pero porque ese tipo de programas no cambian la base económica de un municipio, son pequeños parches que la Junta de Castilla y León ha ido poniendo sin coger el problema de raíz y cambiando la estructura económica de todo el mundo rural, pasar de ese monocultivo de secano, de esa ganadería tradicional a un nuevo modelo económico sostenible que sea garantista con el medio, pero que sea capaz de lo que os decía, de transformar toda esa riqueza que tenemos natural y cultural en oportunidad para la creación de empleo. Yo siempre digo... Eso es muy complicado, dice David. El tema del secano hace falta agua y el agua está donde está. Es decir, es verdad que allí donde tenemos agua, que es palanca de crecimiento, hemos tenido pues, no solo fijación de población, sino que ha aumentado. Es verdad que cuando hablamos del intensivo, del porcino, del vacuno, fijamos población. Depende en cada comarca o lo que sea, pero hace falta agua para cambiar el secano a regadío. O sea, y el agua... Donde tenemos agua, conclusión, fijamos población, ¿no? Esta es la... El secano fija población. Probablemente en Riaño lo estarán escuchando en estos momentos y estarán contentos en todo lo que es León, pero probablemente en Riaño estarán saltando de alegría porque probablemente van a ser capaces de fijar población con un pantano... que no tuviéramos un pantano como el que tiene Riaño, ¿no? Y después de todo el coste en el social diagnóstico no están de acuerdo, pero tampoco en las propuestas. Vamos a ver. Si es que yo creo que vamos a intentarlo. Tenemos que dejar de utilizar esto como una arma arrojadiza. Todos tenemos razón. Dios me libre a mí decir que no hace falta empleo en las zonas rurales. Claro que sí. En cambio, ha dado el dato, que es innegable, de que se ha creado empleo y la tasa ha bajado al 11%, que tampoco me pueden negar mis compañeros. Lo cierto es que cuando hemos hecho una estrategia para ir a Europa, que le ha llevado una eurodiputada socialista, doña Irache, de aquí, de Castilla y León, y que le llevó al Comité de las Regiones el propio presidente Juan Vicente Herrera, las tengo en la carpeta. Si las enseño, son idénticas. El diagnóstico y lo que hay que hacer es idéntico. Lo que hace falta es conjuntar, ahormar y pedir ayuda a la estrategia nacional, y ahora está aquí en su condición de secretaria del Partido Socialista, pero también de delegada del Gobierno. La estrategia es una necesidad. Vamos a coincidir en muchísimas cosas de esa estrategia, estoy convencido. Una de ellas es el empoderamiento de la mujer en el ámbito rural, el apoyo a la familia y el apoyo a los jóvenes. Si estamos todos de acuerdo, ¿cómo no va a ser eso? Si realmente el diagnóstico no puede ser muy diferente. Ahora bien, efectivamente hace falta que se pongan en marcha políticas presupuestarias, porque lo que voy a decir ahora afecta fundamentalmente a quien aquí representa al Gobierno de España, y es, claro, los servicios que se tienen que prestar mejores, la sanidad, la educación, sin perjuicio de que aquí, yo insisto, PISA y demás, los servicios nos cuestan mucho más dinero en un territorio de 94.000 kilómetros cuadrados, y eso exige que el nuevo marco de financiación autonómica que estamos esperando reconozca, entre otros, los criterios demográficos y todas las vicisitudes de dispersión geográfica que aquí venimos poniendo en manifiesto. Hace falta un nuevo marco de financiación autonómica en esta comunidad para pagar esos servicios. Rajoy, sí, pero que no se ha hecho y ahora se prometió y tampoco se ha hecho. Es imprescindible. Y luego hace falta una estrategia española, que tenemos que pedir a la comisionada, que yo creo que se va a hacer, y una estrategia europea donde los fondos de cohesión miren ciertamente a este problema que hay en Europa. Los fondos de cohesión tienen que mirar decididamente a hacer frente a los problemas de población. Si nos pusiéramos de acuerdo en eso, pues estaríamos de acuerdo además con las 8 comunidades que forman parte del foro, que ustedes conocen, y que son Asturias, fíjense ustedes, y que son Galicia, y que son Cantabria, Castilla-La Mancha, que son Rioja, que es Castilla y León, y que estamos hablando de comunidades 5 gobernadas por el Partido Socialista y 3 gobernadas por el Partido Popular. Todos estamos de acuerdo. Vamos a escuchar a... Popular está más preocupado en ver cómo escurre el bulto y cómo trabajan otros que en ponerse el primero a trabajar. Mire, vamos a escuchar solo un segundín. Por pedir la financiación autonómica no es escurrir el bulto, es hablar de poner el dedo en la llaga. ¿Qué hace falta eso? Vamos a sumar esfuerzos para que desde la Unión Europea haya fondos para luchar contra la despoblación. Este Gobierno de España es responsable, no es irresponsable como el anterior, que tras 1 año y medio no hubo estrategia. Va a haber estrategia, pero en esa si me deja hablar sin cortarme, acabo un solo argumento, y es
pero las comunidades autónomas tendrán que ser responsables. Tendrán que ser responsables y la administración local y las diputaciones, todas. Oiga, es imposible si no me deja acabar una frase. Un solo argumento acabarlo. Juntos a Europa. El Gobierno de España va a presentar la estrategia, pero las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, tendrán que ser responsables y tendrán que poner medidas. Entonces, preocúpese más de qué medidas va a poner encima de la mesa la Junta de Castilla y León, que no se preocupe, que el Gobierno de España está trabajando muy intensamente y sumaremos esfuerzos en Europa. Pero no deje de desconocer cuál es su responsabilidad, que a lo largo de 30 años ha asumido a Castilla y León en la situación en la que se encuentra. José, vamos a escuchar a más intervinientes. Me preocupa tremendamente que siempre termino escuchando los mismos argumentos de todas las administraciones públicas, independientemente del color político, ¿no? Y allí donde gobierna uno siempre la responsabilidad es de la otra administración y donde gobierna el otro, etcétera. Da la sensación de que más que aportar soluciones a lo que venimos es unos y otros a escurrir el bulto y echarle la culpa al contrario. Y eso es lo que desprestigia la política, evidentemente. Vamos a ver, lo primero es no engañarse. No engañarse es la primera base para no engañar al ciudadano. Lo primero que hace falta para combatir la despoblación es recursos de dinero. Dinero, inversión. Y si tenemos una Unión Europea que lo primero que nos está haciendo es marcar un techo de gasto en base a previsiones de déficit que vienen marcadas desde Bruselas, muy difícilmente se va a poder revertir. Vamos a empezar diciendo las cosas como son. España tiene una constricción presupuestaria que la obliga a invertir por debajo de su crecimiento. Partamos de ahí. Ahora bien, si partiéramos de una situación en la que hubiera recursos, que exigiría acabar con las políticas austericidas de la Unión Europea que ningún grupo político está impugnando, si fuéramos a esa situación, ¿qué habría que hacer? Nosotros planteamos 4 ejes de manera muy básica y podemos profundizar en alguno de los 4 a lo largo del debate. Primero, hay que invertir en sectores no deslocalizables al corto plazo. Eso significa principalmente 3 cosas al corto plazo: replantear nuestro campo, desarrollar nuestro importante sector forestal y potenciar sectores culturales que puedan potenciar turismo idiomático, como nuestra potencialidad como enseñantes del castellano. Segundo, los servicios públicos: salud, educación y servicios sociales. Tercero, planes de empleo dirigidos no a salvar la papeleta y a crear unos empleos un par de meses al año, sino que tienen que estar dirigidos a transformar la economía, y en ese aspecto nosotros tenemos algunas propuestas que en su momento se llegaron a debatir, como el caso del plan de empleo garantizado. Y por último, y muy importante, un plan de ordenación territorial dirigido a comarcalizar Castilla y León. Un plan que, por cierto, la Junta de Castilla y León en los 80 asumía como propio y que todos los partidos fueron abandonando. Sí, no me quería despedir rápidamente sin escuchar a esos vecinos. Nos hablaban de la falta de empleo y también, muy relacionado con esa falta de empleo, el posible teletrabajo, el acceso a Internet. Vamos a escucharles rápidamente y nos vamos a tener que despedir, pero no me quería ir sin escucharles a ellos. Gente que viene de Valladolid y necesita trabajar con el ordenador, no puedes prestar ese servicio que es casi de los básicos hoy en día en condiciones, porque no tienes buenas conexiones de Internet. Recientemente hemos descubierto que por aquí pasa fibra óptica y es ridículo que las compañías telefónicas y compañías de telecomunicaciones no conecten a los pueblos. Es muy difícil llegar a compensar los costes que traer la infraestructura aquí tiene, dado que el número de clientes potenciales pues es reducido. Yo creo que esto es importante, que los organismos oficiales a los pueblos nos atiendan en cosas como esta. Si los pueblos tuvieran una buena conectividad, una buena conexión a Internet, una buena cobertura móvil, hay muchísimos trabajos que se pueden realizar desde casa. Se intenta llegar a todos, pero la realidad es que no. Es muy importante el plan 300-100, que es llevar la banda ancha a toda la geografía de la comunidad más extensa, y para eso sí que creo que en eso estamos todos de acuerdo. Hace falta dinero y hace falta también que los operadores se vean obligados a hacerlo, porque yo, que soy también de pueblo, me doy cuenta que hoy, desde cualquier lugar del Valle del Tietar, de la zona de Gredos, se puede hacer perfectamente un trabajo extraordinario. He conocido 2 personas que están dando clases de idiomas, en concreto de ruso, italiano, desde una casa que hay allí, pero hace falta, claro, que las tengamos operadoras nos decían que, claro, eso no es les sale a cuenta si no están subvencionados. Natalia, rápidamente, rápido, nos tenemos que ir. Cuando se ha dicho o a las operadoras no les sale a cuenta, o se dice, como han dicho, los clientes potenciales es reducido y no entendemos Internet como un servicio básico que tiene que tener la ciudadanía y lo entendemos como un negocio que no da beneficios si no llega a la gente, pues entonces tenemos este problema y entonces las administraciones públicas tienen que intervenir y atajar esta problemática.
El 7% creo que era el último dato sobre teletrabajo en España. Quiero decirte, es un dato muy pequeño. Algo está fallando. Desde luego yo ya no sé si aquí es una responsabilidad, supongo que será una responsabilidad compartida entre comunidades autónomas y gobierno. Pero es evidente que estamos acostumbrados a ver cada cierto tiempo algún consejero de alguna comunidad autónoma que empieza a vendernos un plan sobre cómo va a llegar la velocidad en Internet en los pueblos. Y hasta ahora seguimos igual. Es decir, alguna responsabilidad tiene que haber, alguna responsabilidad política. Posiblemente, si hubiera un acceso a Internet mucho mejor, habría gente que pudiera trabajar en los pueblos, ¿no? Dos apuntes. Lo primero, el teletrabajo puede ser un gran aliado, ¿no?, para fijar población, para recuperar ese talento, esas personas que han salido fuera de Castilla y León, incluso para que venga gente, por ejemplo, de Madrid a vivir a Ávila, porque hoy en día se puede tener una reunión desde Soria con Nueva York, desde Ávila con Madrid, y entonces sí que puede ser un gran aliado. Es verdad que hay que llegar con Internet a todos los municipios, Internet de calidad, pero cuando se habla de brecha digital hay que tener en cuenta una cosa muy importante que se habla muy poquitas veces: formación digital. Es decir, de nada nos sirve llegar con un Internet de calidad si la gente no sabe utilizarlo. Y esto es importante no solo para el teletrabajo, sino para la agricultura que está por venir, la 4.0, en cuanto a tractores autoguiados, drones para ver cómo está el estrés hídrico de las plantaciones, y etcétera. Es decir, hay que hacer una formación digital importante, además de llegar con el Internet. Y hay que hacerlo pronto. En la España de 2018 la conexión digital es un servicio esencial. En noviembre el Gobierno sacó la convocatoria para que antes de 2020 haya 30 megas en todos los municipios de 5.000 habitantes, pero desde las administraciones se tendrá que hacer todo lo que sea necesario para garantizar que en nuestro país no existe brecha digital, porque al final eso es igualdad de derechos y oportunidades, y hay muchas empresas y muchas familias que no se van a sentar en el medio rural si no garantizamos esa conectividad en banda ancha. Veremos a ver si dentro de unos años... Sí, rápido, rápido. Estando de acuerdo con el diagnóstico, pero vamos a ser sinceros, hay pueblos que no tienen ni cobertura de teléfono móvil y estamos hablando de llevar ADSL. Vamos a ver, eso es absolutamente así. Y por último, efectivamente, las empresas privadas, como ha apuntado Natalia, se ocupan de la telefonía, no les trae beneficios. Yo quiero recordar que en España había una empresa pública que era la que gestionaba el derecho, el acceso a la telecomunicación, que es la que implantó el teléfono en los años 60 y 70 en los pueblos y zonas rurales de España. Se llamaba Telefónica y fue privatizada por el gobierno de Felipe González con el aplauso de Aznar. Y ahora nuestras telecomunicaciones están en manos de una empresa multinacional a la que le importa un carajo que nuestros pueblos tengan internet o no, porque lo que quiere es beneficio. Seamos autocríticos. Nos vamos. Como decía José Sarrión, que esto es lo que desprestigia la política, tirarse los trastos nos ha dado buen ejemplo. No es una cuestión de cómo Virginia, perdona, yo, discúlpame, con absoluto respeto, lo que creo es que también hay que explicar a la ciudadanía que las privatizaciones generan consecuencias. Disculpa, perdóname. Es que creo que es muy importante reflexionar sobre las consecuencias de la privatización para la vida de los pueblos, porque igual que tú has estado criticando la política del Partido Popular en Castilla y León, creo que hay que también analizar muy despacio lo que han hecho los gobiernos nacionales. Nos tenemos que ir. No hay más tiempo para más debate. Lo sentimos. ¿Cómo que será una decisión de política? Nos tenemos que ir. Hasta aquí el programa de hoy. Está claro que es difícil encontrar la solución. Posiblemente no haya solo una, porque el problema es muy amplio. Hoy hemos hablado de muchos asuntos, pero no de todos, porque hay más quejas en el mundo rural, quejas que afectan además a la sanidad y a la educación, a la baja natalidad. Por eso les vamos a emplazar a la próxima semana a un nuevo debate con ellos, con nuestros invitados, a quienes queremos también darles las gracias por haber estado aquí. Les espero a ustedes el próximo jueves a la misma hora, a las 9:30, para seguir hablando de despoblación.